Listo. Listo, Nan. Si quieres, vamos a dar inicio. Ok, perfecto. Tú mandas. Listo. Pues bueno, voy a hacer tu presentación. Ok. Aquí me parece que ya pueden ver mi pantalla compartida. Pues muchas gracias por acompañarnos, Nan. Ya sabes que como siempre eres bienvenida al Instituto Profesional de Enseñanza Jurídica, en el que, bueno, pues ya llevas bastante tiempo siempre acompañándonos a través de diversas actividades académicas. Te doy la más cordial bienvenida, ya eres prácticamente de casa. Entonces, pues voy a hacer una breve referencia a tu síntesis curricular. La maestra Nancy Villafán es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. En este caso es también, actualmente está estudiando el doctorado en Ciencias Penales, es maestra en Juicios Orales y Sistema Penal Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Se encuentra certificada por Acceso Capacitación y la California Western School of Law de San Diego en destrezas de litigación, audiencias preliminares y juicio oral. Actualmente se desempeña como postulante en materia penal, especializada en sistema penal acusatorio. Ha participado como docente en diversos eventos académicos en las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados de la República Mexicana, así como en tribunales superiores de justicia. Es profesora y conferencista en temas especializados en el sistema penal acusatorio de diversas universidades y colegios de abogados del país. Al presente se encuentra elaborando la obra titulada El sistema de reinserción social en México. Pues bueno, como ustedes saben, la maestra Nancy Villafán ha sido de las capacitadoras que tienen más experiencia en torno a los temas de sistema acusatorio. Llevamos pues ya prácticamente desde la implementación en 2009, si mal no recuerdo, Nan, que nos conocemos y que bueno, pues hemos estado tratando estos temas en diversos foros que pues han venido evolucionando bastante, ¿no? De los primeros videos que realizábamos a ahorita a la fecha, con todas las reformas que han existido y también con la forma ya de entender muchas de las figuras que han surgido precisamente durante esta maduración, por decirlo así, del sistema penal acusatorio, pues se ha dado una transformación importante. Una de ellas, y tú lo sabes perfectamente, Nan, pues es precisamente las ya disposiciones que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso cómo los preceptos que en este se contemplan, pues a su vez se han realizado diversas interpretaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a su contenido. Entonces, pues el tema del cual nos vas a hablar hoy y que nos vas a compartir precisamente ya tu experiencia es el tema relacionado con los actos de investigación que requieren control judicial y con aquellos que no lo necesitan. Entonces, bueno, Nan, pues sé bienvenida nuevamente al instituto y pues te cedo el micrófono para que tú puedas ya dar tu exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valerito. Bueno, pues efectivamente ya tenemos unos años trabajando con el Instituto Profesional y bueno, pues en esta ocasión Anaid me hizo la invitación de participar con ustedes a través del uso de esta plataforma para poder exponer un tema que resulta por demás interesante, ¿no? El tema sobre cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales aborda los actos de investigación. Primero tenemos que precisar qué son los actos de investigación. Bueno, los actos de investigación son todas aquellas diligencias que el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo para el esclarecimiento del hecho. Ya sabemos nosotros que el Ministerio Público, bueno, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Constitución en su párrafo primero y correlacionado con la regla del artículo 102 de la Constitución, es el agente del Ministerio Público quien va a conducir la investigación sobre un hecho aparentemente
aparentemente delictuoso, de tal manera entonces que el Ministerio Público durante ese desarrollo podrá llevar a cabo la realización de actos de investigación. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, correlacionado con este artículo 21 de la Constitución, se señala que el Ministerio Público va a recibir el apoyo de la policía, es una de las facultades de los elementos de la policía, auxiliar al agente del Ministerio Público en la investigación del hecho constitutivo de delito, así como en la práctica de algunos actos de investigación. Pero también por el otro lado tenemos la trascendencia de las diligencias de carácter científico. Esto es que el Ministerio Público recibirá el apoyo de los elementos de servicios periciales. Estos servicios periciales van a practicar también los actos de investigación en donde se requiera de la aplicación de un método científico para poder emitir una conclusión. Los actos de investigación en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentran previstos en el artículo 251 por cuanto hace a los actos que dentro de la investigación no van a necesitar control emitido por el juez. Y en el 252 se encuentran los actos que sí van a necesitar para efecto de su realización control de parte del juez. En este caso, los primeros, los del 251, son actos que el Ministerio Público, sin ninguna consideración emitida por el juez de control, podrá llevar a cabo apoyándose de los elementos de la policía y de los elementos de servicios periciales. ¿Por qué la división que se hace en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Porque los actos que ustedes van a encontrar en el artículo 251 no van a tener trascendencia por cuanto hace a la práctica de actos de molestia que puedan ir incluso a una vulneración de algún derecho fundamental. Sin embargo, los actos precisados en el artículo 252 sí son actos de molestia que van a traer como consecuencia una posible violación a un derecho fundamental. Recordemos que nuestra Constitución, en el artículo 20, en su apartado A, en la fracción 9, establece una regla probatoria. No podrá valorarse ningún elemento de prueba que haya sido obtenido con violación a derechos fundamentales. Eso es justamente el apartado que nuestro máximo tribunal ha denominado como prueba ilícita. Para evitar encontrarnos ante alguna circunstancia de prueba ilícita, es justo que el legislador hace una separación entre estos actos de investigación. Me gustaría precisar cuáles son los actos de investigación que en términos del artículo 252 son considerados actos de investigación que para su realización requieren autorización del juez de control. Los del 251 son actos que se van a llevar a cabo por el Ministerio Público con el auxilio de los elementos de la policía y que, como ya indiqué, no van a trascender a una posible violación grave de derecho fundamental. En el artículo 252, nuestro código es muy preciso y señala como acto de investigación que requerirá autorización del juez de control la exhumación de cadáveres. Evidentemente, este acto de investigación de exhumación de cadáveres, el Ministerio Público tiene que precisar que cualquiera de estos actos, en primer lugar, cualquiera de los que se encuentran referidos en el artículo 252, van encaminados a garantizar uno de los fines o todos de los fines del proceso penal establecidos en el artículo 20 en su apartado A. Esto es el esclarecimiento del hecho, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y garantizar la reparación del daño. En este caso, la exhumación de cadáveres, por ejemplo, iría encaminado a que el Ministerio Público justifique ante el órgano jurisdiccional que dicha exhumación es necesaria para llevar a cabo el esclarecimiento de ese hecho. En este sistema de justicia penal, ya no hablamos de descubrir la verdad de los hechos ni la verdad material, hablamos de un esclarecimiento del hecho. Y justamente para eso el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo este tipo de actos de investigación. Es importante precisar que en cualquiera de las solicitudes que se realicen para llevar a cabo estos actos de investigación, el Ministerio Público tiene que señalar qué acto en concreto está solicitando, el objeto, es decir, el motivo del acto que se está solicitando y cuál es el fin del proceso que se persigue con la realización de dicho acto. ¿Por qué? Porque el juez debe de tomar una determinación. El juez en el momento de resolver tendrá que ponderar si la necesidad del acto de investigación que se va a realizar
es tan urgente como para poder afectar algún derecho fundamental. En este caso, por ejemplo, la exhumación de cadáveres que se encuentra señalada en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tendrá que precisar cuál es el objeto de, tendrá que señalar en dónde se encuentra el cadáver ubicado que va a ser materia de esta exhumación, tendrá que precisar quiénes van a ser los elementos de servicios periciales que en su caso van a practicar en la exhumación de cadáver, la descripción de los peritajes que se vayan a practicar, así como el tiempo, el lugar y la duración de dicha exhumación de cadáveres y cuál es el resultado al cual él pretende llegar. Si no llega justificando todos estos elementos, o sea, no basta con que el Ministerio Público vaya con el juez de control y le diga, su señoría, necesito se autorice la exhumación de cadáveres porque con ello quiero llegar al esclarecimiento del hecho. Tiene que fundar, tiene que motivar y tiene que precisar las razones de la práctica del acto de investigación, porque estamos ante la posible resolución emitida por el juez de control de afectar un derecho fundamental. En este tipo de diligencias, actos de investigación, el Ministerio Público tiene que acudir con el juez de control y tiene que solicitar la práctica de este acto por cualquier medio. Ese medio tiene que contener la justificación, las razones, los motivos que da el Ministerio Público para la práctica del mismo, si no, no será procedente. Este acto, como tal, la exhumación de cadáveres, pudiera llegar a traer como consecuencia, por ejemplo, que estemos frente a un peritaje de tipo irreproductible. Por eso es necesario que incluso si el Ministerio Público ya lo platicó con sus elementos de servicios periciales, que al practicarse ese peritaje pudiera llegar a agotarse la cantidad de análisis materia de, bueno, pues entonces el Ministerio Público tendrá que girarle atento oficio a la defensa para que la defensa se encuentre presente y observe cómo se va a llevar a cabo esta práctica de este peritaje, porque no va a quedar material sobre el cual pueda trabajar la defensa. De no ser así, bueno, pues se va a constituir en un acto que no se obtuvo bajo las formalidades procedimentales. Ahora bien, este acto no es tan complicado por cuanto hace a este que específicamente estoy refiriendo, que es la exhumación de cadáveres. Me interesa que nos enfoquemos un poquito sobre el tema del cateo, que este suele ser un acto que en la práctica trae consigo muchas complicaciones. Uno, el cateo implica una violación a un derecho fundamental, uno entre muchos. ¿Por qué? Porque el cateo implica que los servidores públicos se introduzcan en el interior de algún inmueble que por naturaleza se considera domicilio, se considera propiedad privada. Este cateo va a traer como consecuencia de no llevarse a cabo bajo las formalidades previstas en el artículo 16 de la Constitución y en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, va a traer como consecuencia que se considere todo lo obtenido con materia de ese cateo como prueba de carácter ilícito. ¿Qué se necesita? Bueno, el Ministerio Público tendrá que acudir con el juez de control, solicitar la práctica de este cateo fundado y motivado. Tendrá que precisar cuál va a ser el domicilio, el inmueble que va a ser materia de cateo. Tendrá que precisar el objeto, los objetos que se considera se van a localizar, se van a buscar y se van a localizar en el interior de ese inmueble que va a ser materia de cateo, o en su caso, las personas que se están buscando. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de personas que se están buscando, es importante también que el Ministerio Público señale que en tratándose de personas que se están buscando, que pudieran estar implicadas con la realización de la conducta delictiva, no es suficiente con tener una orden de cateo, porque a su vez, si se localiza a las personas en el interior del domicilio van a ser objeto de una aprehensión. Entonces, se tendrá que solicitar esa orden de cateo también con efectos de una orden de aprehensión. El cateo será en específico para poder ingresar al inmueble que se encuentra cerrado. El Ministerio Público tiene que precisar qué día se van a constituir a ese inmueble, los servidores públicos que se van a constituir a ese inmueble, los objetos que son materia de búsqueda o las personas que son materia de búsqueda. Se tendrá que precisar en concreto cómo es que se va a ejecutar esa orden de cateo. En la práctica, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con cumplimientos de cateos en donde, si bien es cierto, se obtuvo una orden por un juez de control,
el cateo no se llevó a cabo siguiendo las formalidades esenciales. ¿Cuáles van a ser esas formalidades esenciales? Que el Ministerio Público se constituya el inmueble que va a ser materia de cateo específicamente el día y a la hora que fue autorizado en esa orden emitida por el juez de control. Que al constituirse en ese lugar, en ese inmueble, se constituyan los servidores públicos que fueron precisados en la orden de cateo. Que al llegar a ese inmueble, primeramente el Ministerio Público se asegure que en caso de estar ocupado el inmueble, se le entregue a la persona, en caso de que la persona atienda esta diligencia, el que se encuentra dentro del inmueble, en caso de que decida atender esta diligencia, se le entregue copia en donde obran los puntos resolutivos de la orden de cateo, que al interior de ese inmueble, en caso de que se autorice el ingreso, van a ingresar, únicamente los servidores públicos que están denominados en esa orden de cateo. En caso de que, por ejemplo, el inmueble no se encuentre ocupado por alguna persona o en caso de que se encuentre ocupado, no accedan a recibir esa copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo, el Ministerio Público estará facultado para romper cerraduras y hacer uso de la fuerza pública, siempre y cuando en lugar visible se haya dejado constancia pegada de los puntos resolutivos de esa orden de cateo. Se debe de tomar fotografía de que se dejó pegada esa copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo y se va a limitar el cateo única y exclusivamente a los lugares, a los objetos y a las personas que están señaladas en esa orden de cateo. ¿Cómo garantizamos que esto se cumpla de esta manera? Bueno, porque el Ministerio Público, desde el momento en el que se está iniciando la ejecución de la orden de cateo, está obligado a designar quién de sus servidores públicos se va a hacer cargo de la videograbación de cómo se está ejecutando el cateo momento a momento. En este caso, el Ministerio Público tiene que precisar, una vez que se finalice el cateo, tiene que precisar el llenado de acta circunstanciada, en donde se van a describir, como su nombre lo indica, circunstancias, tiempo, modo, lugar en las que se ejecutó este cateo. En caso de que no exista acta circunstanciada, que además tiene que cumplir ciertas formalidades. El acta circunstanciada tiene que ser firmada por los servidores públicos que participaron en ese cateo, pero además tiene que constar con la firma de 2 testigos distintos a los servidores públicos que intervinieron en ese cateo, que se cercioraron de momento a momento cómo es que se llevó a cabo la ejecución de ese cateo. Si, por ejemplo, el cateo se entendió con la persona que ocupaba el inmueble, en primer lugar, esa persona tiene derecho a designar a esos 2 testigos. Si no había persona o si se negó a designar a estos 2 testigos, el Ministerio Público que ejecuta la orden de cateo junto con sus servidores públicos podrá seleccionar a 2 testigos, siempre y cuando los 2 testigos que se seleccionen no hayan participado en el cumplimiento y ejecución de la orden de cateo. Tienen que ser personas distintas, personas ajenas a cómo se llevó ese cateo. Ahora bien, en esa acta circunstanciada se tiene que precisar todo de momento a momento, lo cual además va a venir garantizado con el video que se filmó por el agente del Ministerio Público que le encargó al servidor público que fue su acompañante, en donde se precisa que lo que se hizo fue limitarse a ejecutar el cateo con base a la orden que le fue otorgada por el juez de control. Con base a esa orden que le fue otorgada por ese juez de control. En caso de que el cateo no cumpla con estas formalidades, ojo, es muy importante precisar que aquí se vulnera el debido proceso, lo que haría en consecuencia que los elementos probatorios que se encontraron con motivo de la aparente ejecución de la orden de cateo se viertan de ilícitos, es decir, no podrían ser utilizados como prueba a lo largo del proceso. Aquí es importante señalar 2 condiciones. Una, el hecho de que yo llegue a un inmueble como Ministerio Público, como elementos de la policía, como generalmente lo hacen, sin contar con orden de cateo, hace que todo lo ahí encontrado se vierta de ilícito. ¿Por qué? Porque se obtuvo con vulneración al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio. 2, sí tengo orden de cateo, pero el cateo no se llevó siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye, en el ejemplo que yo les puse, que no tengo llenado de acta circunstanciada, que bajo ningún supuesto puede subsanarse, puede suplirse o puede convalidarse, porque a lo mejor se me olvidó que la firmaran 2 testigos y bueno, mando a llamar a 2 personas y les digo, bueno, ustedes firmen aquí de que se cercioraron de cómo se llevó el cateo. No, no es susceptible de convalidarse, no es susceptible de subsanarse. Por lo tanto, entonces, el hecho
hecho de que no exista el llenado del acta circunstanciada bajo las formalidades aquí previstas va a traer como consecuencia una violación al derecho del debido proceso, lo cual entonces haría en consecuencia que los objetos, que las personas localizadas con motivo del cumplimiento de ese cateo se tornen en ilícitos, ¿vale? Aquí son dos circunstancias totalmente distintas. Ahora bien, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en este apartado del cateo sí señala que si en el momento de ejecutarse el cateo se llegaran a localizar otros objetos, otros productos, otros instrumentos que pudieran estar relacionados con un hecho distinto del que originó la orden de cateo, estos se pueden recolectar con su debido procedimiento de cadena de custodia, siempre y cuando en el llenado del acta se precise que esos objetos, que esos productos o que esos instrumentos son distintos de aquellos que se localizaban, de aquellos que iban a ser materia de búsqueda con motivo de la ejecución de la orden de cateo. ¿Se puede? Sí, y te van a servir dentro del proceso, por supuesto, siempre y cuando se precise que estos fueron recabados conforme a la cuestión del procedimiento de cadena de custodia y se precise que fueron localizados en X lugar y que no tienen nada que ver con motivo de la ejecución de la orden de cateo, que incluso pueden pertenecer a hechos totalmente diversos, ¿vale? De que se puede, pero siempre y cuando se sigan las formalidades para ello previstas. Ahora bien, este cateo, de no llevarse a cabo con estas formalidades, podría la defensa, en cuanto se percate de alguna de estas situaciones, la defensa podría solicitar la nulidad de dicho acto probatorio. ¿En qué va a consistir? Bueno, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 264, habla específicamente del incidente que podría plantearse con motivo de, dice el 264, nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. En este caso, es importante que en el momento en el que la defensa se percate, aperture este incidente de nulidad de dato de prueba, en donde tendrá que precisar no solamente en qué consiste el derecho fundamental que se considera violado con motivo de la ejecución de dicha diligencia, sino que además tiene que precisar el alcance de dicho acto probatorio. Esto es, por ejemplo, en el cumplimiento de la orden de cateo, no solamente voy a precisar que el haber ingresado a mi domicilio sin orden fundada y motivada que le diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución violó mi derecho al domicilio, mi derecho a la intimidad, sino que además voy a precisar que todos los objetos aquí localizados o las personas aquí localizadas van a traer justamente ese efecto secundario, el verse afectados por la nulidad que conllevó el haberse obtenido estas diligencias sin seguir los mandatos constitucionales previstas para los mismos, ¿no? Entonces, aquí es importante que se aperture este incidente, pero conforme a lo que dispone el artículo 264 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí nada más me gustaría mencionarles el apartado sobre la ilicitud probatoria. Bueno, nuestro artículo 264 habla sobre la ilicitud del dato de prueba. El dato de prueba que en este momento se declara ilícito quiere decir que se nulifica, no podrá ser tomado en consideración para ninguno de los momentos procedimentales siguientes. La nulidad de dato de prueba por ilicitud trae como consecuencia que este no pueda ser reparado, que no pueda ser subsanado, ni que pueda ser convalidado, mucho menos repetido en momento posterior, porque justo esa fue la materia, se obtuvo con violación a derecho fundamental. Entonces, una vez aperturado este incidente y declarada la nulidad por ilicitud de ese dato de prueba, es importante mencionar que este no podría convalidarse ni podría ofrecerse para efectos de la etapa intermedia, que incluso si esto llegara a suceder, ahora sí, en la etapa intermedia, en términos del artículo 346, tendrá que ser materia de exclusión probatoria. Pero si a pesar de haber llegado a la etapa intermedia, por ejemplo, y a pesar de haberse manifestado la exclusión probatoria, se hubiese admitido en el dictado del auto de apertura a juicio oral, llegando la etapa de juicio oral, se tendrá que solicitar en su momento pertinente, es decir, en la exposición del alegato de clausura, se tendrá que precisar que no se ha valorado dicho elemento de prueba, porque en caso de otorgarse valoración, traería como consecuencia una violación a lo previsto por el artículo 20 de la Constitución en su apartado A, fracción 9. Es decir, que no podrá ser valorado para efectos del proceso penal
ninguna sentencia podrá descansar sobre valoración de prueba ilícita, entendiéndose esta como aquella que se obtiene con violación a derechos fundamentales. Entonces, en eso consistiría este tema del cateo. ¿Ven? Ahora bien, existe otro acto importante que en la práctica se lleva a cabo, que es la intervención de comunicaciones privadas. En tratándose de la intervención de comunicaciones privadas, dicha intervención la puede solicitar al fiscal general de la República, algún subprocurador, por ejemplo, en la CEIDO generalmente se hace esto, que es la solicitud de intervención de comunicaciones privadas. Primeramente, se lleva a cabo un acto de investigación que sí está dentro de las facultades del agente del Ministerio Público, que es investigar si, por ejemplo, los números que van a ser materia de intervención de comunicación privada pertenecen a determinada compañía telefónica. La compañía telefónica suele emitir un informe en donde dice si efectivamente el número con terminación 2040 sí forma parte de mi compañía telefónica. Y entonces se le pide a la compañía telefónica que mantenga un respaldo de esa información hasta por un plazo de 90 días en los que el Ministerio Público, a cargo de su titular, el fiscal general o el subprocurador o en la persona en la cual se haya delegado este tipo de facultad, acude con el juez de control a solicitar de manera pormenorizada en qué va a consistir la intervención de la comunicación privada. No se solicita la intervención de todas las comunicaciones privadas. El Ministerio Público tiene que llegar ya con una sospecha debidamente fundada. Por ejemplo, quiero intervenir las comunicaciones privadas que ingresen al número con terminación 2040 del número de terminación 1020, por ejemplo. Esa es la única materia de la intervención de comunicación privada. En este caso se tiene que precisar cuál va a ser en concreto el tipo de comunicación que va a ser materia de la intervención, el objeto de la intervención de la comunicación privada, qué se espera obtener con motivo de la intervención de esa comunicación privada y en su caso el plazo de duración. El plazo que precisa nuestro código es una intervención de comunicaciones privadas que no puede ser superior a 6 meses. Pudiera llegar a autorizarse una nueva intervención de comunicaciones privadas siempre y cuando de la primera intervención que ya se hizo se llegue a obtener información que pudiera estar relacionada con hechos materia de una nueva investigación. Solo así podría autorizarse una nueva intervención de comunicaciones privadas. Una vez que se obtenga esta autorización emitida por el juez de control federal para efecto de intervenir comunicación privada, el Ministerio Público tiene que designar a un elemento de la policía o bien a un elemento de servicios periciales que van a estar al tanto de la comunicación que va a ser materia de intervención. Se tiene que designar un medio idóneo para el registro de la intervención de comunicación privada que garantice fiabilidad, que garantice certeza de que lo que se está interviniendo es realmente lo que me va a servir a lo largo del proceso como material probatorio. O sea, yo no puedo solicitar, por ejemplo, intervenir todas las comunicaciones privadas al número 2040. Tengo que precisar qué intervención, de qué comunicaciones, con qué objeto van a ser la que será en su caso objeto de la diligencia. De no ser así, no se va a autorizar esta intervención de comunicación privada. Por ejemplo, en tratándose de los delitos de delincuencia organizada, tiene que ser muy pormenorizado este registro, porque lo que se va a presentar como materia probatoria es solamente aquello sobre lo cual se concedió la autorización para la intervención de comunicación privada. De lo contrario, estaríamos vulnerando un derecho fundamental. Por eso es muy preciso este apartado de intervención de comunicaciones privadas. Esta es una de las cuestiones que en la práctica más nos cuestan trabajo. Ahora, me gustaría tocar un tema que también es bien importante, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de delitos cometidos contra menores de edad o cuando hablamos de delitos de carácter sexual. La obtención de la técnica consistente en obtener alguna muestra, algún fluido, algún vello, algún cabello, alguna muestra de carácter biológico, como puede ser sangre o como puede ser otro tipo de fluido. El Ministerio Público primeramente tiene que hacerle la solicitud a la persona de quien se requiere la toma de esta muestra. Si la persona no concede de manera voluntaria la toma de esta muestra, el Ministerio Público entonces tendrá que acudir con el juez de control a solicitar la
práctica de esta diligencia. En esta diligencia sí es importante que se notifique al imputado junto con su abogado defensor, porque podrán ellos ejercer un control horizontal y en su caso manifestar que no están conformes, que no están de acuerdo con la práctica de la diligencia que está solicitando el agente del Ministerio Público. En este caso, no basta con que llegue el Ministerio Público a decirme, fíjate juez que necesito, porque estoy investigando un delito de naturaleza sexual, como lo es una violación cometida en agravio de una persona menor de edad, pero además mujer, y que la violación se cometió a través de la introducción del miembro viril en cuanto hace a vagina. Necesito la obtención de un fluido biológico del señor Juan Pérez, que en este caso es propiamente semen. No, el Ministerio Público tiene que señalar, en este caso, el por qué específicamente con la toma de esta muestra él está esperando obtener un resultado viable para el esclarecimiento del hecho. El por qué entonces la toma de algún otro tipo de muestra menos lesiva para la cuestión del imputado, para la cuestión de la persona que va a ser objeto, no le garantizaría exactamente el mismo resultado. Esto es porque un cabello, esto es porque una uña, esto es porque no una toma de saliva, no le garantizaría exactamente el mismo resultado. El Ministerio Público tiene que justificar la necesidad específicamente de esa técnica, la medida de la toma de muestra, quién va a hacer en este caso el elemento de servicios periciales que va a llevar a cabo la toma de la muestra y en qué circunstancias se va a llevar la toma de la muestra. Y aquí, por ejemplo, en la práctica, desafortunadamente, los ministerios públicos llegan a solicitar este tipo de técnica de investigación, en concreto, la toma de muestra o la toma de fluido, sin precisar todas estas circunstancias. Es importante que las precise porque al juez de control lo vamos a orillar a que realice un ejercicio de ponderación. Sí, sí voy a afectar un derecho fundamental, pero tienes que decirme el por qué me veo ante la necesidad de afectar ese derecho fundamental. Si no me justificas, en este caso, en qué va a consistir la toma de muestra, si no me justificas que la toma de muestra que se va a recabar es la única que podría darte el resultado que estás buscando, no voy a autorizar dicha toma de muestra. En este caso es importante que se precise toda esta información, porque de lo contrario, el juez de control no estaría en condición de autorizar. Uy, por aquí me salió un letrerito. El juez de control no estaría en condición de autorizar que se lleve a cabo este tipo de diligencia. Ahora bien, para esto vamos a tomar en consideración lo que muchas veces en la práctica se nos olvida efectuar, que es lo previsto en el artículo 270. El 270 en su primer párrafo especifica que se tiene que señalar, en este caso, quién es la persona respecto de la cual se va a tomar la muestra, además especificar el tipo de muestra, la extensión de la muestra o la imagen que se desea obtener. ¿Qué quiere decir esto? El tipo de muestra. Bueno, que yo no puedo llegar a generar este tipo de solicitud de acto de investigación con control judicial si llego y le digo al juez, fíjate que me gustaría llegar a obtener, por ejemplo, un vello, pero si no puedo obtener un vello, me gustaría llegar a obtener un cabello, pero si tampoco puedo obtener un cabello, me gustaría llegar a obtener un raspado de uña, por ejemplo. Tengo que precisar cuál es el acto invasivo que se solicita sobre la persona que va a ser objeto de la obtención de esta diligencia. Así también tengo que precisar la extensión de la toma de muestra. Ojo, en la práctica esto nos cuesta mucho trabajo porque muchas veces el Ministerio Público llega a solicitar este tipo de técnicas sin antes haberlo consultado con un elemento de servicios periciales. Si vas a obtener saliva, ¿cuál es la cantidad de saliva que vas a solicitar, que te va a servir específicamente para la práctica de esa diligencia pericial? ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle quiero 5 gotas de saliva, si no voy a justificar que las 5 gotas de saliva son esenciales para llegar a obtener ese resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de toma de muestra de sangre, es que necesito una toma de muestra de sangre, pues sí, pero yo te puedo dar desde una gotita de muestra de sangre hasta tantos mililitros de muestra de sangre. Entonces tienes que precisarme con cuánto de la cantidad exacta de toma de sangre te va a ser esencial para llegar a obtener ese resultado que estás buscando. Entonces, a veces en la práctica el Ministerio Público llega y dice, bueno, es que quiero una gotita. Bueno, pero ¿cuánto mide una gotita de sangre? ¿Con qué vas a tomar la gotita para que me digas específicamente cuánto es la medida de la gota de sangre?
¿Por qué? Porque no debe de sobrarle material probatorio al Ministerio Público. El que se va a justificar es específicamente el que se va a utilizar para llegar a obtener ese resultado. Porque podría dar lugar incluso a interpretaciones indebidas en perjuicio de los intereses de la persona que va a ser objeto de dicha probanza. Entonces, aquí el Ministerio Público tiene que especificar que esa toma de esa muestra en específico es la que me va a conducir a obtener ese resultado, pero porque previamente ya lo consulté con un elemento de servicios periciales. Por ejemplo, si yo quiero tomar ADN, el ADN en qué parte se encuentra y de qué tipo de muestra, por ejemplo, un raspado de uñas, por ejemplo, con un simple cabello obtenido desde la raíz me es suficiente para llegar a obtener una muestra de ADN, porque lo quiero estoy señalando el motivo de, y porque la cantidad que voy a obtener es la estrictamente indispensable y necesaria para llegar a mi resultado. En la práctica, parecería que nos dicen, bueno, tú puedes llegar a solicitar la práctica de esta técnica de investigación y pum, se van y la solicitan. Y entonces no llegan con estos argumentos ante el juez de control. El juez de control tiene que emitir una orden en donde el juez consideró vulnerar un derecho fundamental, pero que dicha vulneración de ese derecho fundamental va esencialmente apegada a cualquiera de los fines del proceso penal. Si no va justificada con esta cuestión de ir encaminada a garantizar los fines del proceso penal, no se va a conceder la técnica de investigación. Aquí también, antes de que nos coma el tiempo. Por ahí está por surgir un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se analizan específicamente, por cuanto hace a la toma de muestras, dos actos distintos. Uno, que es el consistente a la orden que se concede por el juez de control para la toma de esta muestra, y dos, el que corresponde a la ejecución de la toma de muestra. Al final de cuentas, el imputado tuvo que ser requerido para la toma de muestra porque, en primer lugar, cuando se la solicitaron de manera voluntaria, el imputado manifestó que no estaba de acuerdo. Luego, entonces, cuando el juez de control emite la orden se sigue concediendo, pero porque el Ministerio Público llegó a realizar una argumentación bajo la cuestión de ponderación. La necesito porque es esencial para garantizar un fin del proceso. El juez de control, tomando en consideración de este lado el fin del proceso penal con la afectación del derecho fundamental, el juez de control consideró necesario autorizar la toma de muestra. Sin embargo, en el ejercicio de la toma de muestra, aunque el Ministerio Público haya precisado cómo es que se iba a recabar esa toma de muestra, es decir, que el perito de nombre Pedro Martínez, adscrito a esta institución en el área de servicios periciales, especialista en química, por ejemplo, o especialista en biología o especialista es la persona idónea para la toma de esta muestra. Sí, el juez le dijo incluso al imputado, si tu Ministerio Público tienes al imputado puesto a tu disposición, tú toma la muestra, siempre y cuando la hagas siguiendo las formalidades que aquí precisaste y para las cuales se te concedió dicha diligencia. Si no lo tienes puesto a tu disposición, si no está esta persona a tu alcance, bueno, pues entonces te voy a proporcionar el auxilio para que la persona acceda a esta toma de muestra. Pero al final de cuentas, el imputado desde un principio dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, supongamos que el MP lo tiene localizado al sujeto y entonces se presenta al Ministerio Público y le dice, a ver, señor fulano, vamos a obtener la toma de muestra consistente en esta toma de su sangre. Para lo cual, mire, le vamos a enseñar, él es el perito que le va a extraer a través de esta lanceta y a través de esto solamente se le va a picar el dedito índice y por medio de un solo piquetito vamos a obtener una gota de sangre y X, ¿no? O por ejemplo, extraerle sangre de la vena del brazo izquierdo. Pero si el imputado sigue diciendo, no, no quiero y se resiste, el criterio que yo les estoy comentando tiene que ver con qué tanto se podrían llegar a ejercer incluso actos de tortura para la ejecución de la toma de muestra, ¿no? Y hasta este momento sigue siendo materia de, evidentemente, digo, esta es mi apreciación muy personal, yo considero que si ya hubo un juez de control que ponderó, en este caso, la autorización de vía afectación del derecho fundamental, porque además el Ministerio Público llegó a decirme, sí, pero lo vas a afectar en lo menos posible que se pueda.
El juez ya dio la orden. Bueno, pues ahora lo que sigue es entonces que se recabe esa toma, porque al final de cuentas se justificó siempre pegada a un fin del proceso penal, para garantizar ese fin del proceso penal. Pero bueno, sigue siendo materia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues esperemos que en fechas próximas salga ya este resultado. Entonces, esta es una de las técnicas que más trabajo nos cuestan en la práctica, ¿no? ¿Requiere control judicial? Sí, por supuesto, porque trae consigo una afectación a ese derecho fundamental. Ahora bien, en este caso, todos los actos de investigación que van a implicar molestia se encuentran especificados en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del artículo 266 al artículo 303 de nuestra legislación. Uno de los actos también, que por ejemplo en la práctica suele traer sus complicaciones, es el reconocimiento del imputado a través de fotografías, por ejemplo, el reconocimiento de personas. Este reconocimiento se puede llevar de diversas maneras. En la práctica, el Ministerio Público tiene que seguir una serie de formalidades esenciales previstas en concreto en el artículo 277 de nuestra legislación procesal penal. ¿Qué implica esto? Bueno, si la persona que va a ser materia de reconocimiento se encuentra puesta ya a disposición del agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, antes de ponerlo a la vista como tal de la persona que va a ser la indicada para reconocerlo, tiene que alejar a la persona que va a ser la indicada para reconocerlo, para que no pueda tener a la vista exclusivamente a la persona que va a ser materia de reconocimiento y no pueda generar una especie de sesgo para con esta persona. Una vez que la persona que va a ser objeto de reconocimiento se encuentre ya enlistado, se encuentre ya enfilada, se tienen que poner a su lado personas que tengan una similar complexión o similar característica física a este sujeto. Durante el momento del reconocimiento tiene derecho a estar presente un abogado defensor que va a verificar que la persona que va a llevar a cabo el reconocimiento de aquel que será reconocido no haya sido previamente aleccionada ni tampoco se le haya dado indicación para que específicamente el reconocimiento vaya hacia X sujeto. Ese reconocimiento tiene que seguir ciertas formalidades. Ojo aquí, porque esto también ha sido materia de análisis por nuestro máximo tribunal. ¿Qué tanto afecta que el reconocimiento de esta persona no se haya hecho siguiendo las formalidades previstas en el artículo 277? La Corte ha manifestado que en caso de no seguirse este reconocimiento con apego a estas formalidades, estaremos ante la presencia de lo que la Corte denomina prueba imperfecta o prueba ilegal. ¿Qué es esto? Que esta sí dará lugar a una posible convalidación, una posible repetición de la técnica de reconocimiento, siempre y cuando ese reconocimiento no se haya llevado siguiendo las formalidades previstas en este artículo 277, ¿no? En la práctica, creo yo, si me lo permiten, desde mi punto de vista, creo yo que la cuestión legal prevista en el artículo 277 en la práctica suele ser generadora de muchos abusos. ¿Por qué? Porque muchas veces el Ministerio Público, en el momento en el que se tiene que llevar a cabo el reconocimiento, porque a veces para la integración de las carpetas de investigación suele ser la diligencia con más credibilidad o con mayor fortaleza para efecto de llegar a ese presunto esclarecimiento de los hechos, bueno, pues muchas veces el Ministerio Público agarra a la persona que va a ser reconocida, agarra dos o tres que están por ahí esperando, los viste a todos de una manera muy similar. Y bueno, a veces ni las características físicas corresponden, porque además el reconocimiento tendría que quedar a través de un medio fidedigno, que dé certeza que efectivamente las personas que estuvieron enfiladas en ese reconocimiento, todas correspondían a características similares. Muchas veces, digo, en la práctica suele pasar que sí estuvo presente un abogado defensor por cuanto hace a la integración del papel, es decir, si va a venir acompañada la diligencia de reconocimiento de persona por una copia de una cédula profesional y aparentemente por una firma.
pero la persona sujeta a reconocimiento durante ese momento, incluso muchas veces nunca estuvo asistida por un abogado defensor, ¿no? Se siguieron las formalidades y a nadie le consta si realmente se llevó así, porque no se recapitula a través de algún medio fidedigno que nos deje ver que efectivamente el trabajo a nivel Ministerio Público fue un trabajo objetivo y respetuoso de los derechos fundamentales, ¿no? Son cuestiones que en la práctica, siempre lo he insistido, tendrán que verse modificados, porque bueno, este reconocimiento de personas suele generar infinidades de órdenes de aprehensión, ¿no? Sobre todo bajo el criterio que tenemos a veces ante órganos jurisdiccionales que para efecto de una orden de aprehensión se requiere de un estándar mínimo probatorio. Bueno, pues si hay un supuesto reconocimiento, con eso tienes a la persona que va a ser materia del acto de molestia y bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias sí suelen traer consecuencias mayores, pero la Corte incluso ha precisado que la falta de este reconocimiento de personas siguiendo las reglas previstas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente traería como consecuencia que estemos frente a la famosa prueba imperfecta o prueba irregular, ¿no? Es decir, que en determinado momento esta podría convalidarse sin ningún problema. El reconocimiento se repite y bueno, podría convalidarse sin ningún problema. No sé, Anaid, si tengas alguna pregunta hasta este momento antes de continuar. Y mira, aquí tenemos varias preguntas. Una está aquí a través del chat Ajá. y dice, en los casos en que el juez de control autorizó una toma de muestra de algún fluido biológico, pero no obstante ello la persona se niega a proporcionarla, ¿se puede solicitar el uso de la fuerza pública para la toma de muestra respectiva? O bien, pudiera operar una presunción por negativa respecto del resultado del estudio que no se llevara. En caso Bueno, de que se pudiera utilizar la fuerza pública, ¿cómo se ejecutaría la toma de muestra? bueno, generalmente los jueces de control cuando conceden este tipo de tomas de muestra, así lo especifican en la misma orden, que para efecto de que la toma se recabe bajo las circunstancias en las que ésta fue ordenada, se autorizará al Ministerio Público que haga uso de cualquiera de las medidas esenciales para que se cumpla con el fin de la misma. Entonces, esto, insisto, es tema, y hace poco lo platicábamos tú y yo por ahí en un post, es tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Aquí se separan estos dos actos. Una es la concesión de la toma de muestra y otra es la ejecución de la toma de muestra. Al final de cuentas, creo que contigo lo platicaba en su momento, bueno, el imputado desde un principio fue renuente, dijo, no, yo no quiero. Aunque tú vengas con una orden que ya te concedió un juez de control, yo voy a seguir en mi postura de no, no quiero, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es viable, por ejemplo, que en el momento en el que venga el Ministerio Público junto con su elemento de servicios periciales y me diga, a ver, Nancy, extiende el brazo izquierdo, porque te vamos a tomar una muestra de sangre toda vez que, mira, aquí está la orden, acuérdate, así nos autorizó el juez de control. Y entonces yo sigo forzando mis brazos y los sigo cerrando para que no se me recabe la muestra. Y entonces el Ministerio Público dice, a ver, dos policías, uno extiéndale este brazo y el otro le extiende otro brazo. Y entonces, mientras el perito está trabajando en la extracción de la muestra, ¿no? Esto incluso, insisto, ya lo tiene la Corte en materia de análisis y el objeto del análisis es si en el momento de ejecutarse dicha técnica de investigación pudiera llegar a obtenerse incluso con el ejercicio de tortura, que en nuestro país, bueno, pues se encuentra evidentemente no prevista, ¿no? Para la obtención de este tipo de diligencia. Sin embargo, ¿qué tan esencial es cuando la persona se sigue negando para garantizar ese fin del proceso penal, que en el caso en concreto sería el esclarecimiento del hecho? Y respecto a si podría tomarse como una presunción por negativa respecto del estudio que no se llevara. No. Recordemos el principio de no autoincriminación, ¿no? Recordemos ese principio de no autoincriminación. Incluso, por ejemplo, esto se practica mucho cuando se investiga de manera correcta los delitos de carácter sexual, sobre todo cuando se trata de delitos sexuales, en este caso que traen la calificativa de perspectiva de género, de investigarse con perspectiva de género. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí vía Facebook y nos dice si existe algún fundamento legal para llevar a cabo las videograbaciones. En materia de cateo, No lo señala, únicamente es así genérica.
Supongo que se ha de referir en materia de cateo. Sí, nuestro Código Nacional sí señala los requisitos tanto para la solicitud de las órdenes de cateo como el cómo se van a ejecutar estas órdenes de cateo. Entonces, se señala la cuestión de la videograbación, además la cuestión de el llenado del acta circunstanciada en su artículo 288. Ustedes van a encontrar las formalidades que se deben de seguir respecto del cumplimiento de una orden de cateo, ¿no? Entonces, aquí sí es videograbación, que dé certeza, algún medio que dé certeza para, además del llenado del acta circunstanciada. En esta parte del llenado del acta circunstanciada, yo señalaba mucho sobre la presencia de los dos testigos. Por ahí, Anaí, tú recordarás un caso que tuvimos hace ya algunos años en donde se llevó a cabo la intromisión a un domicilio sin sí había orden de cateo, pero el cateo no siguió las formalidades. Justamente ese fue el resultado en beneficio de nuestros defendidos que obtuvimos, ¿no? Porque el juez en un principio pues se iba por la idea de que no estaba viciado, ¿no? Entonces le decimos, bueno, es que no es como tal que no exista la orden de cateo. Sí, sí hubo una orden de cateo que garantizó la preservación de ese derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, en el momento en el que se ejecuta la orden de cateo, esto es que no existe acta circunstanciada ni videograbación, medio fidedigno que me deje ver el cómo se ejecutó esa orden de cateo y que necesariamente se limitaron a pues entonces trae como consecuencia una violación al debido proceso. Incluso por ahí creo que fue de los primeros asuntos, Anaid, en los que nos vimos ante la necesidad de utilizar esos criterios, eran muy recientes de la Suprema Corte, sobre la cuestión de la prueba ilícita, la prueba ilegal y la prueba imperfecta, ¿no? Y en ese asunto creo que fue incluso creo que fue en audiencia inicial, vinculación a proceso, que obtuvimos un resultado favorable, ¿no? Entonces, esa es la necesidad del llenado de esa acta circunstanciada. Pero aquí tenemos otra pregunta que fíjate, se me hace muy interesante porque nos dice, ¿qué pasa si hay pérdida o mal uso de las muestras? ¿Se quedaría sin efectos o hay una oportunidad nuevamente, o sea, el Ministerio Público puede volverla a solicitar en caso de que suceda esto, que creo que es muy frecuente desafortunadamente, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que no, yo creo que aquí el Ministerio Público, bajo su más estricta vigilancia, queda a cargo de la preservación de estas diligencias. Por eso yo precisaba aquí el punto en donde el Ministerio Público, y generalmente no es materia de debate, ¿eh? Cuando se solicitan este tipo de técnicas, es la misma defensa la que tiene que señalar. Bueno, vienes a solicitar una toma de muestra de sangre en concreto, pero ¿cuál es la medida de la toma de sangre que necesitas para la práctica de X diligencia? Porque muchas veces el Ministerio Público dice, bueno, pues entonces yo voy a solicitar toma de muestra de sangre, pues entonces me voy a despachar con la cuchara grande. Pero qué certeza a mí como defensa me da el hecho de que para tu diligencia utilices solamente una gotita, pero que te queden, por ejemplo, 3 mililitros más de sobra de muestra de sangre y que no los vayas a utilizar pues con malos efectos, incluso dentro de mi propia investigación o dentro de alguna otra investigación. Por eso es importante que se precise. Ahora, ¿por qué se señala este tipo de técnica? Bueno, pues porque en México no tenemos un registro a estas alturas del partido sobre agresores, principalmente en los delitos de naturaleza sexual, ¿no? Si tuviéramos ese tipo de registro, bueno, pues ni se haría necesaria la toma de muestra, porque en cuanto viene una persona que se dice ser víctima de algún delito de carácter sexual, siempre y cuando se lleven a cabo las labores objetivas desde el inicio de la investigación, si por ejemplo se le encontró algún posible fluido dentro de alguna de las ropas, específicamente pantaleta de la víctima, o dentro de la misma revisión que se le practicó a la víctima, vagina, boca, si se dice que la violación fue de manera oral, por ejemplo, en el ano de la víctima, inmediatamente te irías a este registro y entonces el mismo registro te diría, mira, las características de ADN que se encontraron corresponden específicamente a Juan Pérez Hernández, ¿no? Y entonces tendrías mucha probabilidad de garantizar éxito en este tipo de investigaciones, pero desafortunadamente no es así. Entonces la víctima tendría que decirnos específicamente, mira, fue Juan Pérez, que a Juan Pérez, por ejemplo, lo detuvieran o lo aprendieran y que entonces se recabó en concreto este fluido que se encontró en la ropa de la víctima, que se encontró en las extremidades de la víctima, por así decirlo, en las cavidades de la víctima, y entonces que una vez que se obtenga esta diligencia a través del juez de control, se puede hacer la comparación fidedigna. Entonces yo creo que aquí, ¿no? Fíjate que en el Estado de México sí
llegó, yo no sé por qué con mis historias de terror del Estado de México, pero en el Estado de México sí llegó a suceder que se perdió una muestra. El Ministerio Público fue otra vez a solicitar y evidentemente pues ya no era posible, ¿no? Porque además de la responsabilidad en la que van a incurrir tu departamento de servicios periciales por andar perdiendo este tipo de muestras, porque no se sabe el fin al cual se puedan destinar, bueno, pues era tu obligación el mantenerla y conservarla en las condiciones en las que se requería para la práctica inmediata de la diligencia. Incluso aquí el mismo Ministerio Público, perdón, cuando llega a solicitar esta práctica, tiene que decirle al juez que la diligencia que se va a realizar sobre la misma se va a realizar en estas condiciones por el elemento de servicios periciales tal y el día tal en tal lugar. Si no se precisa así, no se puede conceder por la interpretación que pudiera darse a este tipo de muestras. Bien, tenemos una última pregunta y con esta cerramos, Nan, por el tiempo, sobre todo para no quitarte también más. No te Agradecemos ya preocupes. que estés ahorita con nosotros. Nos dicen si podría ser materia de apelación. Aquí la pregunta, bueno, te la aclaro un poquito. Nos dice, ¿podría Ajá. ser materia de apelación el vincular con datos de prueba ilícitos, de los cuales se abrió el incidente respectivo de nulidad y el juez no valoró correctamente? O sea, me imagino que se abrió el incidente, finalmente no consideró que eran ilícitos, o no lo sé porque la pregunta lo maneja así. Y en este caso, bueno, si lo podrías hacer como parte del agravio cuando tú evidentemente interpongas el recurso de apelación en contra de la vinculación a proceso. Que esto, pues, considero que viene relacionado con lo que hace un momento comentabas, ¿no? Desafortunadamente, cuando se plantean este tipo de incidentes de nulidad, tú lo sabes que en la parte práctica, pues en muchas ocasiones, bueno, la mayoría, los jueces no se pronuncian respecto del incidente, sino como tal respecto de los actos procesales, ya sea control de legalidad de la detención o vinculación a proceso, y no señalan nada respecto a ese incidente que como tal se está promoviendo. No creo que va encaminada la pregunta en ese sentido, entonces sí quisiera que le respondieras, Nan. Ok, bueno, propiamente si el incidente no se tomó en consideración de acuerdo a lo previsto por el artículo 467, la resolución que recaiga respecto de la cuestión de nulidad procedimental o nulidad de dato de prueba por ilicitud no es materia del recurso de apelación. Aquí más bien yo creo que me convendría más irme en vía de amparo indirecto para efecto de que en el momento de interponerse el amparo indirecto respecto de la vinculación a proceso, se resuelva que los datos de prueba que se tomaron en consideración para ese dictado del auto de vinculación a proceso fueron obtenidos con violación a derecho fundamental y de esa manera se declare su nulidad por ilicitud. Es decir, ya no pudieran ser tomados en cuenta, incluso si el efecto del amparo indirecto es para efectos que ahora el juez de control, al volver a dictar un nuevo auto de vinculación a proceso, pondere si con los datos de prueba que le sobraron, habiendo quedado ya nulificados aquellos por ilicitud, le es o no suficiente para llevar a cabo el dictado de un nuevo auto de vinculación a proceso. Yo creo que eso sería una técnica un poquito más considerable que interponer el recurso de apelación, ¿no? Porque el recurso de apelación sabemos muchas veces el resultado de. Pues muchísimas gracias, Nan. La verdad es que este es un tema bastante amplio. Evidentemente es difícil poder explicar todos los actos de investigación pues, que se llevan a cabo durante esta etapa y pues esperemos que posteriormente puedas acompañarnos nuevamente para abordarlos. Nos quedamos todavía con muchas cuestiones en el tintero, como la parte de los peritajes irreproducibles que tú comentabas, o también los protocolos especiales para llevar a cabo precisamente algún tipo de diligencias en torno a personas vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que después nos vuelvas a regalar un poco más de tu tiempo para que volvamos a hacer otro conversatorio. Muchísimas gracias por esta más de una hora que ya nos concediste y bueno, pues los invitamos también a que sigan nuestra oferta académica. Contamos pues con ponentes como la maestra Nancy Villafán, que son expertos en estos temas, para que nos sigan ilustrando y pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. No, hombre, pues muchísimas gracias, Valerito. Sabes que estoy a tus órdenes. Entonces, pues por ahí hacemos agenda y con todo gusto continuamos. Nos faltó tocar mucho sobre los actos de investigación que no requieren control judicial, el cómo deben de llevarse correctamente en la práctica, ¿no? Pero bueno, pues esperemos que en algún otro momento se pueda coincidir y con todo gusto, sabes que estoy a tus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas Gracias a noches. todos.
estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós.